Mi nombre es Maravillas Díaz, he sido docente del área de didáctica de la expresión musical durante prácticamente 35 años, como profesora en la formación de profesorado, la Escuela de Magisterio entonces y actual Facultad de Educación en la Universidad del País Vasco. A lo largo de este tiempo trabajé con diferentes leyes de educación, demasiadas sin duda. La LOGSE de 1990, en cuanto a materias artísticas se refiere, concedió a la escuela un espacio curricular que hasta entonces no tenía, pero no es mi intención acudir a las leyes que vinieron después, como la LOCE del 2002, la LOE del 2006. Lo cierto y conocido principalmente por la comunidad educativa, que estas áreas tienen para los legisladores un grado de movilidad, desde mi punto de vista preocupante, si acudimos por ejemplo a la LONCE de 2013, a esta ley le seguirá la LONLOE, Ley Orgánica de Modificación de la LOE de 2020, pero no voy a hacer un estudio de las leyes y el tratamiento de la educación artística. En este espacio voy a opinar sobre propuestas artísticas, voz, tiempo y espacio en el aula. Y para hablar de propuestas artísticas o sobre la importancia del arte en educación, para darle voz, como decía, permítame que acuda a la voz de tres importantes asociaciones por su carácter internacional, como es la Asociación Internacional de Drama, Teatro y Educación, IDEA en sus siglas en inglés, la Sociedad Internacional para la Educación por las Artes, INSEA, y la Sociedad Internacional para la Educación Musical, ISME. En marzo de 2006, los presidentes de estas importantes asociaciones, de estas tres asociaciones, se reunieron en Portugal, en Viseu, con el propósito de definir una estrategia integrada. Una estrategia integrada entre las tres asociaciones para responder ante lo que consideraban la marginalización de los lenguajes artísticos en la educación. Se redacta una declaración unificada y se solicita a la UNESCO que lleve a cabo las responsabilidades que le corresponde para hacer de la educación artística el centro de una agenda mundial para el desarrollo humano sostenible y la transformación social. Ese mismo mes de marzo de ese mismo año 2006 tiene en Lisboa la primera conferencia mundial sobre educación artística. Se pone de manifiesto en esta primera conferencia la importante aportación en la escuela de las áreas artísticas. Las áreas artísticas sin detrimento unas de otras, sin detrimento por ende de la educación musical. Posteriormente, la segunda conferencia mundial sobre educación artística se celebró en República de Corea, en Seúl, en mayo del 2010, y como resultado se cuenta con la Agenda de Seúl, aplaudida, leída, citada en numerosos artículos académicos y conferencias, pero luego tristemente obviada cuando se piensa en un currículo integrado. Sin embargo, esta conferencia recoge tres objetivos rectores, tres objetivos tan importantes como que la educación artística sea accesible en la escuela, sea de calidad y que contribuya a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo. Además de los siempre interesantes informes UNESCO, contamos con una amplia bibliografía fruto de la evidencia empírica que tampoco deberíamos obviar. Los aportes de la neurociencia, junto con las contribuciones que desde hace décadas nos viene de la mano de la psicología evolutiva, nos invitan a reflexionar sobre la importancia del aprendizaje artístico musical y de los procesos en él implicados.
Sirva de ejemplo investigadores como Laurel Tranor, directora del Laboratorio de Desarrollo Auditivo de la Universidad McMaster de Ontario, que nos dice que el cerebro puede evolucionar de manera diferente en el transcurso de un año según los niños hayan sido formados o no en el conocimiento y la experiencia musical. Sus trabajos con bebés y niños de corta edad son muy importantes para el estudio en el que ella lleva a cabo. También la bióloga Nina Kraus nos informa sobre diferentes estudios en los que nos muestra que la educación musical aporta rapidez cerebral. Los adultos que han recibido educación musical, nos dice Nina Kraus, los que han recibido esa formación musical de niños tienen una capacidad de respuesta cerebral mayor que los que no la recibieron, lo que se traduce esto en un sistema auditivo más eficiente. Pero son muchas las voces autorizadas que deberíamos tener en consideración a la hora de pensar la educación. Quizás entonces puedan compartir conmigo que es tiempo de cambio de políticas educativas. En este sentido, contamos también con referencias de autoridad en el ámbito de la música, pero desde hace décadas. Sirva de ejemplo, nos podría llamar la atención, pienso yo, que en 1934 un gran pedagogo, Manuel Burguñón, director de coros, compositor, que escribió numerosos tratados de música, en su célebre manifiesto en defensa de la música y de los músicos, escribía lo siguiente: es impensable, incomprensible cómo formando parte España en el concierto de las naciones cultas no esté ya en vigor, desde hace muchos años, la enseñanza musical obligatoria en las escuelas primarias. Y acercándonos a estos tiempos, me gusta destacar esa entrevista que le hacían a Simon Rattle el pasado año, el diario Clarín, en Buenos Aires. El director de orquesta decía al periodista: si usted realmente piensa como yo, que la música es un derecho natural de todos, es esencial lograr que se dé en las escuelas primarias. La música, sigue diciendo Simon Rattle, es uno de los principales medios de comunicación. Puede decir cosas que no podemos poner en palabras y puede realmente cambiar la vida de la gente para mejor. Y esto es así. Son palabras muy acertadas. Si tenemos en cuenta los excelentes resultados que conocemos y que ofrecen los proyectos sociales educativos, proyectos de inclusión social que se centran en el aprendizaje de la música, que están dirigidos a las comunidades y jóvenes desfavorecidos que nunca han tenido contacto, por ejemplo, con la práctica instrumental. Estos proyectos pretenden el fortalecimiento de su persona, habilidades sociales y educativas importantes. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el proyecto Barrios Orquestados, dirigido por José Brito en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria, y que les invito, si lo desean, a conocer a través de su página web Barrios Orquestados. Pero si creemos que todos los niños y niñas, independientemente de su origen o clase social, tienen derecho a una educación de calidad, entonces es la escuela el lugar ideal para llevar a cabo tal propósito. Y ahí es donde intervienen las áreas artísticas. Contamos con un importante número de profesores de música absolutamente motivados y relacionados, que intercambian experiencias de aula, interesantes investigaciones, invitándonos a conocer si las innovaciones educativas que implantan en sus centros o están implantando en el aula consiguen o han conseguido sus objetivos. Creo que merece la pena conocer este tipo de aportaciones a la educación para hacer quizá un cambio de pensamiento a la hora de planificar esa educación de niños, niñas y jóvenes. Y eso nos lleva al tercer ámbito al que hacía referencia en un comienzo. Hablábamos de voz, hablábamos de tiempo, vamos a hablar de espacio. Porque sin duda
todas las materias, todas las áreas educativas que forman parte de un programa de estudios contribuye a la formación de quien lo cursa. Y en este sentido entiendo que ante la pregunta de si las artes deben formar parte de la formación del alumnado, es decir, formar parte, como venía diciendo reiteradamente, del currículum escolar, no creo que exista un rechazo manifiesto por parte de educadores y por la sociedad en general. Quiero creer que hay un consenso generalizado en que las artes tengan espacio en el aula. Sin embargo, ese valor parece estar condicionado, ya que cuando se estudian condiciones más efectivas y realistas, es decir, en comparación con otras asignaturas, su valor parece decaer y en ocasiones pasan a ser consideradas, como bien recoge el investigador Carlos Abril, en frivolidades prescindibles. Recordemos las diferentes leyes educativas que, como mencionaba al comienzo de mi intervención, y voy a hacer relación a la explicación en relación a estas áreas que hacía el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert ante la LOMCE, al utilizar el término de asignaturas que distraen. Quizás estén de acuerdo que las artes y por ende la música ocupan un espacio importantísimo en la vida de los jóvenes. Qué poca atención prestamos a este importante cometido si privamos a niños, niñas y jóvenes espacios y oportunidades, evitando contribuir de esta manera a su desarrollo cognitivo, social y, por supuesto, musical. Ofrezcamos, pues, espacios educativos tanto formales como no formales, en los que tengan cabida las artes. Debemos crear entornos participativos y de apertura al mundo. Recordemos las voces de los presidentes de estas tres importantes asociaciones que mencionaba. Conozcamos los programas sociales, culturales y educativos, con la creatividad y la expresión artística como factores para la regeneración social. Programas tales como el que se está llevando a cabo, por ejemplo aquí en Palma, en el barrio Nou Llevant Soledad Sud, y concretamente en la escuela Pintor Joan Miró, un proyecto I+D aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyas responsables Noemí Berbel y Magdalena Jaume, de la Facultad de Educación del Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas, junto con las maestras de la clase del centro escolar, Carlota Tomás y Aina Orcera o Victoria Camacho, junto con el alumnado de primaria y el universitario del grado de maestro, con docentes artistas de la universidad y de otras universidades y las asociaciones del barrio, pues configuran y llevan a cabo un programa conjunto que obedece a la creencia de que las experiencias con el arte, mediante procesos creativos de participación activa, contribuyen a la construcción de un entramado social que refuerce el tejido educativo y social. Un proyecto actual, un proyecto con futuro, que ha generado un importante espacio colocando el arte como motor, tanto en su programación como en su ejecución, y cuyos resultados, por su propia naturaleza, contribuyen a crear realidades educativas mucho más inclusivas y creativas, ampliando de esta manera la imaginación de los niños y niñas y de los jóvenes. Un proyecto para hacerse dentro de la escuela, pero con las puertas abiertas, que invite a conocer y anticiparse a los problemas inherentes del barrio, desde la total creencia de que las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas en particular y de las comunidades en general. Muchas gracias por su atención.